mi nombre es Anthony Chipana. Estoy a cargo de las clases de esta parte de fisiología, que es sistema nervioso. ¿Ya? ¿Son todos listos? Una clase bien larga, así que prepárense, ¿ya? Pero vamos a hacerlo atractiva, ¿ya? Bueno, antes de hablar en sí, vamos a mencionar algunas cosas importantes para poder entender lo que es la fisiología neuronal, ¿ya? En primer lugar, ustedes ya por sus estudios de biología, ¿no? Bioquímica, más o menos están relacionados con lo que es la actividad eléctrica, ¿no? Sí, esta actividad eléctrica que está relacionada en primera instancia con la concentración iónica, ¿no? Los distintos iones que están tanto dentro y fuera de la neurona. Ya ustedes saben que dentro de la neurona tenemos gran cantidad de ¿qué? ¿De qué ion intracelular? ¿Es importante? ¿Cuál? ¿El ion que les gusta a los chicos cuál es? Potasio. El potasio, ¿no? El ion potasio, muy bien. Es el que está en mayor concentración dentro de la célula, dentro de la neurona. ¿Y cuál es el ion que tiene mayor concentración? Ya recién la paran. El ion que tiene mayor concentración fuera de la neurona. El sodio, ¿no? ¿Y cuál es el ion que está relacionado con la despolarización neuronal? El sodio también. Ya, acuérdate, el sodio. Muy bien. Entonces, hay distintas formas de medir este diferencial de cargas y se ha utilizado desde la antigüedad en neurofisiología y se ha podido determinar que esta diferencia de cargas es alrededor de ¿cuánto? De menos 70 milivoltios. Esta diferencia de cargas del intra con el extracelular. Entonces, las neuronas tienen una diferencial de carga de menos 70 milivoltios, que vendría a ser su potencial de membrana de reposo, ¿ya? Entre su cara externa y su cara interna. Entonces, las neuronas tienen un potencial de acción un potencial de membrana de menos 70. Pregunta, ¿el eritrocito tiene potencial de membrana? ¿Sí o no? ¿El eritrocito tiene potencial de membrana? ¿Sí o no? Sí. Chicos, ¿estoy solo? ¿O no conmigo? ¿Tiene o no tiene? Sí, tiene. ¿Y cuánto es? Ahí está. Menos 10 milivoltios. ¿Ya? Pero pregunta, ¿tiene potencial de acción el eritrocito? ¿Has visto despolarizarse un eritrocito? ¿Has visto? ¿Dónde, ah? No, pues no tiene potencial de acción. ¿Quién tiene potencial de acción? Las células excitables. ¿Sí? Que te quede claro eso. ¿Qué es esto? Músculo, ¿qué es músculo? ¿Cuál? Esquelético, ¿no? Muy bien, músculo esquelético. Pregunta, ¿potencial de acción del músculo esquelético está en cuánto? En menos 90. ¿Qué es esto? El músculo dentro de las vísceras. ¿Qué tipo de músculo es? Músculo liso, ¿no? ¿Y su potencial de acción en cuánto está? Perdón, tensión de membrana. ¿En cuánto está? Muy bien, menos 60. ¿Qué es esto? Es un cardiomiocito, ¿no? ¿Su potencial de membrana en cuánto está? En menos 85, menos 90 milivoltios. ¿Sí? También te das cuenta, toda célula viva tiene un potencial de membrana. ¿Ya? Pero solo algunas tienen potencial de acción. Muy bien. Entonces, el potencial de membrana va a ser esta diferencia de cargas. ¿Ya? Que es propia de cada célula y está en relación a ¿qué? A la desigualdad de concentración de los iones. Ya sabes que el ion que más abunda es el potasio. Pero no solo es el potasio el que está dentro de la célula. ¿Qué otros componentes están dentro de la célula que pueden darle carga? Por ejemplo, los fosfatos, ¿ya? Y fuera de la célula, ¿qué encuentro? ¿Qué iones encuentro fuera de la célula, aparte del sodio? ¿Qué ion también puede entrar a la célula? Y en algunos casos puede despolarizar la membrana. ¿El cloro? ¿Te despolariza el cloro? Otro cloro será, ¿no? Pero el ion cloro no despolariza. ¿El ion cloro qué carga tiene? Tiene carga negativa, ¿no? Su compañero se refiere a otro cloro, creo. Claro, el cloro tiene carga negativa. No puede despolarizar alguien que tenga carga negativa. ¿Quién puede despolarizar? El calcio tiene carga positiva, ¿sí o no? ¿El cloro qué haría? ¿Despolarizar?
hiperpolarizar. ¿Y qué es hiperpolarizar? Es hacer más negativa el intracelular. Eso es hiperpolarizar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y acá están los rangos de concentraciones para que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Son rangos bien sencillos, fáciles de recordar. Muy bien. Ahora, el potencial de membrana también tiene que ver mucho con la difusión que se va a dar en las membranas. Y este proceso se puede dar por gradiente química, ¿no? O también se puede dar en algunos casos por la gradiente de concentración que van a tener algunos elementos, la gradiente eléctrica, ¿ya? Ahora, aquí estamos viendo que ya sabes tú que por concentración, si yo abro un canal de potasio en la membrana neuronal, ¿qué va a hacer el potasio? ¿Entrar o salir? Salir. ¿Por gradiente de qué? De concentración. Muy bien. Lo mismo pasa si yo abro un canal de sodio. Si yo abro un canal de sodio, el sodio va a entrar a la célula, ¿sí? Y eso es más que todo por la gradiente química o gradiente de concentración. ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. Pregunta, ¿de quién depende el potencial de membrana? ¿De qué ion depende el potencial de membrana? ¿Cuál es ese ion? Delegado, ¿dónde delegado? Delegado, ¿de qué ion depende el potencial de membrana en general? Delegado tiene la clase hace un mes, ¿eh? ¿No? Del potasio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en reposo, la célula es permeable ¿a quién? A potasio. ¿Ya? Entonces el potasio es el ion que nos interesa, pero ¿en cuánto? En reposo. ¿Ya? Y la distribución desigual de los iones, ¿por qué se da esta distribución desigual? Porque hay una permeabilidad selectiva de los iones, pues no todos van a pasar. Y porque existe esta bomba. Esta bomba es electrogénica. ¿Por qué crees que es una bomba electrogénica? Porque ¿qué es lo que hace? Mira, ¿qué es lo que hace la bomba de sodio-potasio? ¿Cómo trabaja? ¿Qué saca de la célula? ¿Saca al potasio? No, saca al sodio. ¿Y a quién introduce? Al potasio. Pero pregunta, ¿los dos tienen carga positiva, sí o no? Pero ¿qué es lo que hace? Saca 3 y mete 2. ¿Y eso qué genera? Genera gradiente eléctrica. Por eso es electrogénica. ¿Ya? Porque sería, de lo contrario, no generaría ese gradiente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del potencial de membrana, hablamos de que existen canales, ¿no? En el reposo se llaman canales de fuga, tanto para el sodio como para el potasio, y está la bomba de sodio-potasio TPase. Y esta es la bomba, ¿no? La que te dije hace rato. Lo que hace es, con el ATP, sacar 3 sodios e introducir 2 potasios. Y por gradiente eléctrica, la gradiente eléctrica se da por la carga iónica. Tú sabes que el intracelular está cargado negativamente y el extra de manera positiva. Por lo tanto, por gradiente eléctrica, ¿qué le va a pasar al potasio? ¿Va a salir o va a entrar? Gradiente eléctrica. Por gradiente eléctrica se mantendría, ¿no? ¿Sí? Porque más con más se repelen, ¿sí o no? ¿Sí? Se mantiene en el intra. Pero ¿quién gana? Gana la gradiente de concentración o gradiente química. Siempre va a ganarle a la gradiente eléctrica. ¿Ya? Lo mismo pasa para el sodio, ¿no? Por gradiente eléctrica, ¿dónde iría el sodio? ¿Adentro o afuera? Es un ion positivo. El negativo lo va a jalar hacia adentro, ¿no? Por atracción. Ahora, te dije hace rato que dentro de las células hay algunos componentes, como las proteínas. ¿Las proteínas qué carga tienen? Tienen carga negativa, ¿ya? Y eso también es importante, ¿sí? Porque con su carga negativa van a traer, ¿qué cosa? Cationes en general. Y van a producir lo que se llama el equilibrio de Gibbs-Donald, ¿ya? Que será aquellos iones que pueden atravesar la membrana, ¿no? Y los que no son capaces de hacerlo. O sea, hay algunos que sí y algunos no van a poder salir. ¿Y cuáles son los que no van a poder salir nunca? Las proteínas, pues. Siempre tienen carga negativa y se van a quedar dentro de la célula, ¿ya? Entonces, eso es más o menos para que
estés al tanto o repases un poco lo que es el potencial de membrana, ¿ya? Creo que ya te quedó clara esa parte. Ahora, células excitables. ¿Por qué menciono las células excitables? Porque las células excitables son las que tienen, ¿qué cosa? Potencial de acción, ¿ya? O sea, ellas se van a despolarizar. Y dentro de ellas ya sabes cuáles son. La neurona, ¿no? Los cardiomiocitos y también algunas células endocrinas. ¿Qué célula endocrina se puede despolarizar? Célula endocrina que secreta insulina, la célula beta del páncreas, ¿ya? La célula beta del páncreas, ¿ya? Entonces, el potencial de acción es todo cambio, bien sencillo, ¿eh? Potencial de acción es un cambio brusco de la polaridad de la membrana. Cambio brusco, así, de manera rápida, ¿ya? Entonces, esta gráfica es la gráfica del potencial de acción, ¿ya? Tiene una fase de despolarización, tiene una fase de hiperpolarización, perdón, de repolarización. Lo que está aquí hacia abajo se llama hiperpolarización y luego vuelve a su potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Esa es la gráfica del potencial de acción de una neurona. ¿Por qué te especifico eso? Porque el cardiomiocito tiene otro tipo de potencial de acción, otra gráfica, no es la misma, ¿ya? Y acá hay algo interesante, mira. Estos dos definiciones, ¿no? Una a la que denominan el periodo refractario absoluto y otra que se denomina el periodo refractario relativo. ¿Saben qué quiere decir eso? Periodo refractario absoluto quiere decir que durante ese tiempo no se va a generar un potencial de acción. ¿Y por qué creen que no se genera un potencial de acción en este tiempo? Porque ¿qué pasa aquí? ¿Alguien sabe qué pasa aquí? ¿Por qué hay ese ascenso brusco que se llama despolarización? Porque se activan los canales de sodio voltaje dependientes y ellos son rápidos, se activan así de manera rápida. Por eso que el ascenso es vertical, ¿ya? ¿Y por qué se da este descenso que es la repolarización? Porque se abren canales de potasio voltaje dependientes y ellos son más lentos, ¿ya? Son más lentos. ¿Qué quiere decir periodo refractario absoluto? Que en este periodo no se va a poder despolarizar la neurona así tenga otro estímulo, no se va a despolarizar. ¿Por qué? Porque ya no tiene disponibilidad de canales de sodio voltaje dependientes en este momento. Pero cuando pasa este tiempo, ya los canales están disponibles para una nueva despolarización. Por eso que ese otro periodo se llama refractario relativo. ¿Ya? Muy bien, entonces, algunos datos. Acuérdate que todo tiene que superar un nivel umbral. Si el estímulo no sobrepasa ese umbral, no se genera el potencial de acción, ¿ya? Por eso tiene un umbral de despolarización. Si sobrepasa, recién se forma la espiga, ¿ya? Y ahí están algunas características, ¿no? Como la duración, amplitud, la frecuencia, el potencial de acción. Y eso es en síntesis, mira. Es una síntesis de todo lo que sucede durante el potencial de acción, ¿ya? Solo para que lo tengas ya más claro. Muy bien. Y este potencial de acción también en algunos textos le llaman fenómeno autopropagado. Esto sigue la ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir? Si cualquier estímulo sobrepasa el nivel umbral, sí o sí va a haber despolarización. Ya no va a haber nada que lo va a frenar. Por eso tienes que cumplir la ley del todo o nada. Son autorregenerables, ¿sí? No se pueden sumar, no se suman. Todos son de la misma intensidad. Y potencial local es distinto. Un potencial local solo ocurre en una parte de la membrana, mira. Solo una parte se despolariza. Estos potenciales o fenómenos locales son los que se van a sumar en espacio y en tiempo. Es lo que de repente creo que no sé si tendrá una práctica que diga sumación espacial, sumación temporal. Y ahí se ven estos fenómenos.
Entonces, esto es el cuadro, ¿no?, de un fenómeno o un potencial de acción y un potencial local, ¿ya? Ahora, estos potenciales locales, ¿dónde se dan? Se dan, por ejemplo, en los receptores sensitivos, ¿sí? Se dan, por ejemplo, en la sinapsis, que se dan entre neuronas. Por ejemplo, mira, aquí hay una sinapsis. Aquí se va a producir un cambio del potencial de membrana, pero es un cambio en una parte de la membrana. Pregunta, ¿esto es potencial de acción? ¿Sí o no? ¿Sí? No, es solo una parte, es regional, es un potencial local. Pero si yo tengo más y más sinapsis aquí, más, imagínate, más axones que caen aquí, y todos ellos superan el nivel umbral de despolarización en esta parte de la neurona que se llama el cono axónico, aquí se produce el potencial de acción. Entonces, moraleja, si te preguntan dónde se produce el potencial de acción, ¿cuál es esa estructura? El cono axónico, ¿ya? En el cono axónico, ahí se produce. Y ahí hay una alta concentración de canales de sodio, voltaje dependiente. ¿Y dónde está ese cono axónico? Aquí, ¿ya? Ahora, los potenciales postsinápticos, ¿a qué se refieren estos potenciales postsinápticos? Se refieren a estos que están aquí, ¿sí?, que se forman en una sinapsis. Y esos potenciales pueden ser excitatorios, por eso se llaman PEPs, potenciales excitatorios postsinápticos, o pueden ser inhibitorios, por eso es PIPs. Y cada uno relacionado con distinto neurotransmisor. Por ejemplo, un potencial excitatorio postsináptico se da por acetilcolina, ¿sí? Se puede dar por las catecolaminas. Y un potencial inhibitorio se puede dar, por ejemplo, por GABA o por glicina. ¿Por qué? Porque la GABA y la glicina abren canales de cloro. Y el cloro, que te dije, hiperpolariza a la neurona, ¿ya? Muy bien, entonces eso ya creo que quedó claro, los potenciales, ¿no? Ahora, aquí se dan los fenómenos. Pregunta, ¿quiénes se suman en tiempo y en espacio? ¿Los potenciales de acción o los potenciales locales? Los locales, muy bien. Esos van a tener tanto sumación en tiempo como sumación en espacio, ¿ya? Esto vendría a ser la sumación espacial, ¿sí? Por distintos, mira, en distintos lados de la neurona se están dando potenciales, que al final se suman en espacio, sumo todos ellos y me genera un potencial de acción, ¿ya? En cambio, aquí es en tiempo, mira, justo viene un estímulo, justo cuando el estímulo no llegó al umbral, en ese momento viene otro estímulo, lo suma, y en este momento otro estímulo que sí sobrepasa el umbral y genera el potencial de acción. Eso es sumación en tiempo, porque en el primer segundo vino uno, en el segundo otro y en el tercero el que disparó el potencial de acción, ¿ya? Esas son las dos sumaciones, en tiempo y en espacio. Y en ese gráfico, solo para que te des cuenta, toda la información que llega aquí, al final, en esta estructura que es el cono axónico, se forma el potencial de acción, ¿ya? ¿Y cómo se transmite? Se transmite por una estructura que se denomina el axón, ¿ya? Y el axón de la mayoría de las neuronas del sistema nervioso, ¿qué cosa tiene? Tiene mielina. ¿Y la mielina, qué es lo que hace la mielina? ¿Qué aumenta? Aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿sí? Pregunta, por 2 puntos en el examen. ¿Quién sabe cuánto es la velocidad de conducción de una fibra motora? La más rápida. ¿Cuánto creen que es la velocidad de conducción? 2 puntos en el SUSTI. Para que van a ir al SUSTI. Mentira. Para despertarle. ¿Cuánto? Muy bien, 120, ¿no? 120 minutos. ¿120 qué es? ¿Metros por? ¿Y cuánto es más o menos para que se hagan una idea? Ustedes seguro que han ido a un estadio, ¿no?
Un estadio, la cancha, más o menos las dimensiones máximas 120 metros. ¿Te imaginas recorrer 120 metros en un segundo? Es bastante, ¿sí o no? Sí, es bien rápida, es la más rápida. ¿Quién le sigue en velocidad? Las fibras sensitivas. Las sensitivas más o menos van de 80 a 100. ¿Y quiénes son las más lentas? Las fibras más lentas. No las mires, ¿ah? ¿Quiénes son las fibras más lentas? Es bien fácil, ¿no? ¿Quiénes son las más lentas? A destiempo paran el bichiste, ¿no? Sí, por acá, sí. ¿Cuál creen que es la más lenta? Era un experimento. Alguna vez les dije a unos alumnos de otra universidad que hagan el experimento y lo hizo. Le dijo a su papá, no, le puso una venda y le dijo que tocara la superficie de una mesa y había puesto agujas. Entonces vino su papá, ¿no? Todo iluso, y tocó. Y lo que hizo, pues imagínate, ¿qué pasa cuando te pinchas? Quitas el brazo, pero pregunta, en ese momento que quitas el brazo, ¿hay expresión en el rostro? Si lo pones a cámara lenta, la expresión demora, porque la transmisión del dolor hasta nivel central es más lento. Más o menos es de 0,5 metros por segundo a 2 metros por segundo, o sea, es bien lento. 0,5, o sea, medio metro en un segundo. ¿Sí? Es por eso que es más rápido el reflejo, porque llega acá nada más, a médula, y sale, entra y sale, por eso que saca sin pensar, y después viene la expresión de dolor, ¿no? Y hazlo con tu hermano si quieres, ¿no? Vale, para que veas así ejemplificado la expresión de dolor, ¿ya? Entonces, mira, el hecho de que el axón tenga mielina hace que el impulso nervioso se transmita de manera saltatoria, que salte de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier. Y en cada nódulo de Rambier, ¿qué cosa hay? Hay canales, pues. Por eso que va avanzando de manera más rápida. ¿Ya? ¿No? Va avanzando el impulso nervioso. A diferencia que no tenga mielina, mira. Si no tiene mielina, va a tener que ir abriendo canal por canal, y así llega mañana, pues. ¿Sí? En cambio, cuando salta, se transmite más rápido. Entonces se entiende que las fibras del dolor, ¿cómo son? La mayoría son amielínicas, pues por eso demoran más. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? De 120 metros por segundo a medio metro por segundo. ¿Ya? Muy bien, entonces hay algo también importante, que la mielina va a ser formada por dos tipos de células, ¿no? Si hablamos de la mielina a nivel del sistema nervioso central, ¿quién la forma? El oligodendrocito. Si hablamos a nivel periférico, ¿quién la forma? La célula de Schwann. Pregunta del millón. ¿El nervio óptico qué cosa es? ¿O cómo está formado su mielina? ¿Por Schwann o por el oligodendrocito? Pregunta de examen de admisión a la NASA. A ver, ¿cuál es? Cinco puntos en el resusti. ¿Cuál creen que sea? Se pregunta con trampa, dicen, ¿no? Sí, porque alguien ya dijo Schwann, ya sé. Va a llevar de nuevo el curso. Es el oligodendrocito, ¿ya? Recuerda, serán pares craneales, pero el 1 y el 2 son proyecciones del sistema nervioso central. Por lo tanto, su mielina está formada por oligodendrocitos, ¿sí? El resto sí son células de Schwann, ¿ya? O sea, eso tenlo en consideración. Y ahí están las velocidades, ¿ya? En promedio. Entonces, con esa breve introducción, vamos a hacer un poco ya de lo que es el sistema nervioso, que eso ya lo conocen, solamente para pasar un poquito el tiempo. He puesto ahí una neurona, pero acá hay algo importante, ¿no? Y creo que sí me vas a entender. ¿Tú crees que una neurona hace una función? No, una neurona no hace una función, ¿sí? Porque es el conjunto de redes que hace una función. O sea, la neurona solamente podríamos catalogarla como la unidad estructural de todo el complejo nervioso, ¿no? Y esta es la descripción clásica de los libros de anatomía, ¿no?
Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿no? Encéfalo, médula espinal y todo eso. Que eso lo puedes ver en cualquier texto, va a estar de esa forma de repente. Pero en sí hay modelos integradores. ¿A qué se refiere? Yo te hago, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿cómo te llamas? Andrés, ¿no? Imagínate que sales de la clase de fisio, ¿ya? Y ves ahí en la canchita a tu enamorada con otro chico, ¿no? ¿Qué es lo que haces, Andrés, en ese momento? Mira, pregunta, ¿cuál fue el estímulo para Andrés? ¿Cómo fue el estímulo que activó su sistema nervioso? Un estímulo visual, ¿sí o no? ¿Sí? Fue un estímulo visual, nada más. Pero ese estímulo visual, ¿qué está generando en Andrés? ¿Cómo? ¿Histeria? Tristeza. No, ¿qué genera? No creo que alguien se ponga feliz, que se ponga felicidad. No, genera una activación de un sistema, el sistema límbico, porque en ese momento él tiene emociones, ¿no? Como dice, puede estar triste, por ahí histérico, dicen, a las mujeres se ponen histéricas, ¿no? Histérico. Por acá dirán en ira, ¿no? En furia, X cosas. Pregunta, esa información que entró visual, que se transformó en emoción, ¿se quedará ahí? No, va a tener una respuesta. ¿Cuál crees que será la respuesta de Andrés? Va a bajar las escaleras, un acto motor, pero la bajará despacito, ¿tú crees? No, de acá salta, ¿sí o no? Hasta abajo. ¿Ya? ¿Y qué más crees que va a hacer? Creo que por acá están haciendo una obra, ¿no? Va a buscar un objeto contundente, ¿no? Una piedra, una roca, algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pregunta, todas esas cosas que ha desencadenado ese estímulo son respuestas tanto emocionales, son respuestas tanto viscerales, son respuestas motoras que al final van a tener una consecuencia, ¿no? Que Andrés va a ir a la cárcel, ¿no? ¿Ya? Pregunta, en todo ese acto tan sencillo, ¿tú crees que lo ha hecho una neurona? ¿Tú crees que lo ha hecho solo el sistema sensitivo? ¿Tú crees que lo ha hecho solo el sistema motor? No, pues es un conjunto, por eso. La actividad neuronal no es tan simple como decir esto, pues. ¿Sí? Es mucho más compleja, por eso otros sistemas, modelos integradores existen, ¿ya? Y los neurotransmisores también están muy relacionados con la conducta, con esa conducta que ha tenido su compañero. Esa conducta se ha dado porque se han activado varios neurotransmisores. Por ejemplo, mira, dopamina, serotonina relacionados con la agresividad que ha tenido Andrés, ¿no? ¿Ya? Y así, muchos de ellos también se van a ver afectados en trastornos que son muy frecuentes, ¿no? Sobre todo ahora en la población pediátrica. Se ve mucha depresión, ¿ya? Y acuérdate que la depresión al final de cuentas puede tener desencadenantes perjudiciales para la persona que lo experimenta. Pero se da porque hay una alteración en la neurotransmisión. Sobre todo, ¿qué neurotransmisores? Serotonina, ¿no? Neurotransmisores como noradrenalina, neurotransmisores como la dopamina. Una disregulación de esto produce, ¿no?, que el paciente esté de esa manera. Incluso, ¿qué es lo que va a suceder? Mira, tanta es la relación del sistema nervioso con el sistema inmune y el sistema endocrinológico que va a ocasionar que el paciente tenga un aumento hormonal, un aumento en la concentración de cortisol, y eso repercuta con una disminución ¿en qué? En la inmunidad, una inhibición de la inmunidad, y eso hace que el paciente tenga más predisposición a infectarse. O sea, miren, una sola cosa que se da en el sistema nervioso central repercute en otros sistemas, ¿ya? Eso tenerlo en cuenta. Y otra cosa que tener en cuenta son las conexiones. Solamente como ejemplo, la amígdala, no la amígdala que está en tu garganta, sino la amígdala del cerebro, tiene conexiones múltiples, ¿ya? La amígdala es un centro control del sistema límbico. Va a estar relacionado con el temor, va a estar relacionado con la ira. Y estas, en este gráfico, mira cuántas conexiones tiene, con toda la corteza, ¿ya? Y lo que te dije hace rato, ¿no? El sistema nervioso conectado con el sistema endocrino. ¿Con qué parte? ¿Qué es esto? Hay una muy
implicada en esta relación, que es la glándula adrenal. Pregunta, ¿qué produce la glándula adrenal, la médula? ¿Qué produce la médula? Catecolaminas, ¿sí? Y es por influjo neuronal, ¿ya? Y también con el sistema inmune, que ya te dije, ¿no? Altas cantidades de cortisol pueden producir afectación, ¿no?, de la inmunidad. Entonces, esta neuronita no está sola y tiene algunos componentes. Y ahí están sus componentes, ¿no? Eso seguro ya lo has visto. Pregunta, ¿cuál de estos forma el potencial de acción? ¿El cono? El cono axónico, ¿ya? Muy bien, y ahí están las funciones de cada una de ellas, ¿no? Eso solamente para que lo tengas en cuenta. Ahora, dentro de las neuronas en sí y en general, tanto las neuronas del sistema entérico, sensitivo, las células gliales, al final tienen, digamos, un mismo progenitor, ¿ya? Y que al final se van a ir subdividiendo de acuerdo a la cantidad de algunas sustancias moduladoras, ¿ya? Y van a ir desprendiéndose las células de las cuales vamos a hablar. La estructura de la neurona es netamente biología y creo que eso ya tú ya lo sabes, ¿no? Porque es bien sencillo. Tiene un núcleo, tiene citoplasma con sus organelas y estructuras. Vamos a detenernos en las partes más importantes que quiero recalcarte, que son, por ejemplo, estas de aquí. Mira, en el citoesqueleto neuronal, si te das cuenta, va a estar constituido por neurofilamentos, microtúbulos y microfilamentos. Si hay algo que tienes que recordar es estas tres, ¿ya? Esas tres. Luego, en esta lámina, acuérdate de dos cosas, nada más, dos proteínas importantes que hacen que tanto estructuras como las mitocondrias o los gránulos que tienen neurotransmisores o que tienen neuropéptidos vayan desde el cuerpo o soma hasta el terminal. ¿Y cuáles son esas dos proteínas? Son las proteínas transportadoras dineína y las quinesinas. Quinesinas son las que llevan hacia adelante y las dineínas son las que regresan a estas estructuras, ¿ya? Esas dos. Y bueno, ahí están, ¿no? Vienes una quinesina, mira. Son como bracitos que van empujando a las vesículas que están dentro de esta red de microfilamentos, microtúbulos. Y bueno, la van a transportar por todo este camino bien largo. Ahora, miren, la membrana celular de la neurona tiene algunas características que vale la pena recordar. Va a tener algunos canales que ya los hemos visto, pero algo más importante, las bombas, ¿no? Y estos canales, algunos de ellos son regulados, ¿por qué? Por neurotransmisores, ¿ya? Eso vamos a tenerlo en consideración, ligandos, ¿sí? Y estos canales de sodio, voltaje dependiente, ¿cuándo eran importantes los canales de sodio? Para la despolarización. Y mire esa lámina. Varias toxinas, por ejemplo, las toxinas de los batracios, las toxinas del escorpión y algunas otras, actúan sobre esos canales, sobre todas las neurotoxinas, o la mayoría de ellas, actúa ahí, mira. Todos estos morados son toxinas. ¿Y qué es esto? Es un canal de sodio voltaje dependiente. Por eso que esas son neurotoxinas, pues. Hacen que el paciente no pueda de repente moverse, no pueda tener respuesta, ¿no? Y al final entra en parada respiratoria, ¿sí? Pero miren, todo por un canal nada más. Entonces estos fenómenos, estos poros son muy importantes para los fenómenos eléctricos, porque cada uno tiene propiedades específicas, ¿no? Algunos son poros nada más, otros se abren por ligando, ¿no? Otros se abren por fosforilaciones internas, otros se abren solamente por cambio de voltaje. Mira, se abren solamente por cambio de voltaje nada más, ¿ya? Y la regulación de estos canales, como te dije, pueden ser mediados por una proteína que está aquí, ¿no? O pueden darse los fenómenos de transducción por proteínas G, ¿ya? Ahora, ¿cómo se clasifican estas neuronitas? Hay varias clasificaciones, ¿ya? De acuerdo a la forma, por ejemplo, miren, pueden ser unipolares,
pueden ser bipolares o pueden ser pseudo-unipolares. Las pseudo-unipolares, no te olvides, son las sensitivas, las que llevan la información de la piel hacia la médula. Esas tienen esta forma, pseudo-unipolar, ¿ya? Las bipolares, ¿dónde están? En la retina. Y algunos insectos también tienen esas. Ahora, otra forma son estas que están aquí, que son las multipolares. ¿Por qué le llaman así? Porque tienen más ramificaciones. ¿Y cuáles son esas ramificaciones? Son las dendritas. Miren, varios tipos de multipolares. Acá tenemos una neurona motora, una neurona del hipocampo y una célula de Purkinje, ¿ya? Igual por la función también. Y por la forma, ¿no? Tenemos estrelladas, piramidales, fusiformes, granulosas, ovoideas. Son clasificaciones por las cuales se pueden denominar a las neuronas, ¿ya? Te doy un ejemplo nada más para que no pienses que es algo abstracto. ¿Has escuchado hablar de las neuronas gigantopiramidales de Betz? ¿Dónde están? ¿Dónde? Muy bien, alguien dijo 5, ¿no? En la capa 5 de la corteza cerebral. Muy bien. ¿Y por qué crees que la llaman piramidales? Porque su cuerpo tiene forma de pirámide, ¿ya? De una pirámide. Y son motoras. ¿Se dan cuenta? O sea, una neurona la puedes denominar piramidal, motora, ¿no? ¿Me entienden? O sea, ahí a eso va esas clasificaciones. Pero la neurona no está sola. Así como Andrés no está solo, ¿no? Tiene su compañera o su compañero, ¿no? Pero no está solo, ¿sí? Muy bien, igual la neurona no está sola. Porque sola no podría coexistir, no podría vivir dentro del medio interno del sistema nervioso. Tiene que recibir apoyo ¿de quién? De las células gliales. Entonces vamos a hablar de ellas. Pero antes de hablar de las células gliales, solamente unos datos importantes. Miren, ¿qué cosa hay más? ¿Neuronas o glías? Hay más glías, ¿sí? Por lo tanto, son bien importantes dentro del sistema nervioso. Y miren también cuántas sinapsis hay. Un montón, ¿no? Ya no se pueden ni contar los ceros. Entonces, estas células gliales las vamos a dividir, vamos a tener algunas características de ellas. Las más importantes están aquí. Están vinculadas con el desarrollo del axón. O sea, si no hay adecuada cantidad o no existen estas células, el axón no se podría desarrollar. Te hago una pregunta. ¿Has visto en tus ratos libres, ¿no? Discovery, por ejemplo, no sé, Nat Geo, esas cosas. ¿Ya has visto cómo nace de repente un ternero, de repente un caballito? ¿Cómo nacen? Cuando nacen, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se paran ahí, caminan ahí y corren, ¿no? ¿Has visto cómo nacemos nosotros? Nacemos, nos paramos y corremos. Nacemos y a la justa movemos, ¿no? Pero caminamos, corremos. ¿Cuándo hacemos eso? Nos sentamos a los 6 meses, caminamos al año, algunos más flojos caminan a los 2 años. Así dicen las mamás, no son flojos, ¿no? No son flojos, pues, sino ¿qué ha pasado? El desarrollo axonal, el desarrollo mielínico se completa durante los siguientes meses, ¿no? Y años. Porque necesita todo esto, pues el desarrollo axonal no se da completo, tiene que seguir progresando. Y para eso necesita las células gliales, ¿ya? La nutrición de la neurona, la barrera hematoencefálica. Pregunta. Habrás ido a los hospitales de repente por ahí a ver, a rotar, a hacer algo y habrás visto pacientes infectados, ¿no? Pacientes con sepsis. Pregunta, de los 20 pacientes, 20.000 pacientes que habrás visto con sepsis, ¿han tenido meningitis también? Yo acabo de ver, he hecho guardia hace unos días, he visto ¿cuántos? 20 pacientes, ¿sí? Y de los cuales 6 son sépticos y ninguno tenía meningitis, ¿eh? ¿Por qué crees? Estaban recontra infectados, pero ninguno estaba comprometido del sistema nervioso. Porque el sistema nervioso está inmunoprivilegiado y aparte tiene la membrana, tiene
barrera hematoencefálica, pues la barrera hematoencefálica. ¿Y esa quién la forma? La forma los astrocitos, que son células gliales, ¿ya? Miren, entonces la importancia de las células gliales. Y algo más también importante, ¿no? Dentro de esas características. ¿Qué pasa? Yo te hago un ejemplo, ¿no? Te fuiste el sábado, una tranca, pero de esas trancas, ¿ya? Pregunta, ese día, ¿murieron o no neuronas? Claro, de hecho, ¿no? O sea, pregunta, cuando se te muere una neurona, ¿quién o qué célula se va a dedicar, ¿no?, a limpiar todo eso que has dejado en tu cerebro, ¿no? La microglía. Pues las microglías son macrófagos del sistema nervioso, ¿no? Ante cualquier noxa o ante muerte neuronal por ahí, van y comienzan a limpiar todo lo que ha dejado, ¿no? Entonces son también muy importantes. ¿Por qué? Porque tú te has puesto a imaginar, te has puesto a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría? No es que le desee lo mal ya, Andrés, es un ejemplo nada más. Imagínate que estamos en clase ahorita de 5 horas, nos ponen candado y acá el hombre se muere, ¿no? Su cuerpo entra en descomposición. Y imagínate que nos quedamos atrapados porque alguien se olvidó la llave, nos quedamos acá. Un día, 2 días, pregunta, ¿cómo estará Andrés? Putrefacto, ¿no? ¿Sí? Pregunta, ¿podremos vivir nosotros con ese olor? No, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa con las neuronas. Cuando una neurona se muere al costado de otra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a liberar, ¿qué cosa? Sus neurotransmisores, va a liberar su carga iónica, su potasio. Y de los neurotransmisores, ¿cuál es el que causa mayor daño neuronal, mayor excitotoxicidad? El glutamato. Y de los iones, el potasio también causa daño de la membrana. Por lo tanto, tiene que haber alguien que se ocupe de eso. Entonces, ahí va también la importancia de la glía. Creo que quedó claro, ¿no? La importancia de la glía. Muy bien. Y ahí está la clasificación. Creo que ya los conoces, ¿no? Macroglía, microglía. Astrocitos, oligodendrocitos, glía. Pero te apuesto que de repente no has escuchado mucho de este. Glía radial. ¿Alguien sabe algo sobre la glía radial? La glía radial son como, o sea, tienen dentro de sus funciones, ¿ya? Sirven para la migración de los neuroblastos. Los neuroblastos son aquellas células que permiten regenerar a las neuronas. Existen zonas del encéfalo que tienen nichos de neuroblastos. Las zonas subventriculares, ¿ya? Las zonas cercanas al hipocampo tienen nichos de neuroblastos. Y esos neuroblastos migran por la glía radial, ¿ya? Muy bien. Y ahí están, ¿no? Cada una de ellas, mira, microglía, oligodendrocito, astrocito, formando la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Ahí están. Mira, esos, mira. Y una función importante del astrocito es la regulación de ¿quién? Del glutamato. ¿Qué te dije que era el glutamato? Un neurotransmisor excitador por excelencia del sistema nervioso. ¿Sí? Es el excitador por excelencia del sistema nervioso. Pero también a la vez, ¿qué cosa causaba? Daño neuronal por toxicidad. Por eso tiene que haber alguien que lo metabolice, pues rápido. Y ese es el astrocito. El oligodendrocito también, ya saben que forma la mielina, ¿no? ¿Ya? Y también puede tener capacidad fagocítica. La célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Va a formar lo que es la mielina. Y ahí está lo que te dije hace rato, la glía radial, ¿no? ¿Para qué servía? Para la migración de ¿quiénes? De los blastos, ¿no? De los blastos. Ahí está. Y las células ependimarias son las que están recubriendo, más que todo, esas estructuras que están en relación con el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Las células ependimarias. Y la microglía, que es un 5%,
y van a estar, son las células móviles del sistema nervioso, ¿ya? Pueden migrar de lado a lado. Y son las que van a, sobre todo, ser el mecanismo de defensa más importante, ¿no? La microglía. Ahora, la mielina. La mielina se va a formar, recuerda, no solo de manera intrauterina, sino también extrauterina, ¿ya? Cuando tú naces, tu sistema piramidal está en mielinización, es por eso que tampoco caminas, ¿no? Y cuando se mieliniza completamente, ya cuando estás al año y medio, por eso empiezas a caminar, ¿ya? Otra cosa importante es que la mielina, existen algunas enfermedades que pueden atacar a la mielina, y seguro hace unos meses hubo un aumento en la frecuencia de ¿qué enfermedad? Del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y toda la gente se asustó, ¿no? Hubo psicosis. Me acuerdo que en ese tiempo, en mi hospital, que es el Hospital 2 de Mayo, llegamos a tener 25 pacientes con síndrome de Guillain-Barré. En un momento determinado habían 25. Y en la emergencia cada día llegaban de 5 a 6 pacientes con supuestamente el diagnóstico de Guillain-Barré, de los cuales siempre veíamos una que otra conversiva, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque genera eso, pues, ¿no? Genera histeria, todo el mundo siente una parestesia y ya piensa que tiene Guillain-Barré, ¿no? Vienen asustados algunos, ¿ya? Entonces, este síndrome de Guillain-Barré afecta ¿a qué? A la mielina de las células de Schwann, ¿sí? Hay autoanticuerpos que hacen que se desmielinice, se pierda la mielina, o también se dañe el axón. Y ahí está la mielina. Bueno, la composición en sí tiene de todo un poco, ¿no? Proteínas, lípidos y carbohidratos. Y tiene también algunos específicos, ¿no? Que están aquí mencionados, ¿ya? Y la formación, como les dije, se da sobre todo durante todo, sí, más o menos hasta los 20 años podemos todavía seguir formando mielina en algunos sistemas. Miren cómo se forman, son capas concéntricas, ¿ya? Y la neurogénesis que le dije hace rato, ¿no? Hay algunos nichos específicos en las regiones subventriculares y en las regiones subgranulares que están a nivel del hipocampo. Se da la neurogénesis, ¿ya? Y vamos a hablar de la sinapsis. ¿Ya? Hay dos tipos de sinapsis, eso que quiero que les quede claro. Hay una sinapsis química y hay una sinapsis eléctrica. La pregunta es, ¿cuál de las dos creen que es la más rápida? ¿La química o la eléctrica? ¿Cuál? La sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Porque en la eléctrica solamente necesito dos células que estén comunicadas por canales que son las uniones gap y se intercambian iones, nada más. O sea, por ejemplo, a mí me entra sodio y ese sodio se lo paso aquí a su compañero, porque hay un canal que nos comunica, nada más. Es decir, rápido. Ya, es al toque. Y puede ir en dos direcciones. Yo le doy y él me da. Así, intercambiamos iones. ¿Ya? Pero también, ese es un tipo de sinapsis. Y sobre todo, ¿dónde se dan esas sinapsis? De tipo iónica, que pueden ser bilaterales, ¿no? En dos direcciones, que intercambian solamente iones, nada más. Se dan entre las células gliales, ¿ya? Se dan entre las células gliales, esas sinapsis. Y extracerebral, ¿dónde se dan? En el corazón, en el miocardio, las uniones GAP. Las uniones GAP, ¿ya? Y las otras, que son las sinapsis químicas. Pregunta, ¿la sinapsis química es una sinapsis que necesariamente necesita qué cosa? La exocitosis del neurotransmisor. Por eso que demora. Tiene que salir de la vesícula hacia el exterior el neurotransmisor. Este tipo de sinapsis, ¿tú crees que va a ser de forma bilateral, así en dos direcciones? No, es en una sola dirección. ¿Sí? Entonces, algunas características las vamos a ver ahí. Miren ahí. Miren cómo está una neurona rodeada de múltiples sinapsis, ¿ya? Y esa es una sinapsis iónica, solamente un canal que comunica a dos células, ¿ya? ¿Dónde estaban? En las glías. Sinapsis iónicas. Esta sinapsis es la sinapsis química. Ya, como
como les dije, necesitas la exocitosis del transmisor. Por eso que va a demorar. Y aparte, ¿qué cosa? También demanda energía, ¿no? Y ahí están algunas de esas características que ya se las he dicho. Están las dos sinapsis, ¿no? Los tipos, de acuerdo a la integración que se dan entre las estructuras, solamente para mencionarles que, por ejemplo, ¿no? Si mi axón se relaciona con la dendrita de su compañero, ¿cómo se llamará esa sinapsis? Axodendrítica. Eso es así nada más, solamente es de las estructuras que se relacionan, ¿ya? Ahora hablaremos de los receptores. Igualmente, mira, en líneas generales, los receptores de esta sinapsis, ¿ya? De estas sinapsis químicas, hay dos tipos de receptores. Hay receptores metabotrópicos y hay receptores ionotrópicos. Así de sencillo, ¿eh? Metabotrópicos y ionotrópicos. Su nombre lo dice todo. Ionotrópico es porque ese canal permite el paso de un ion, por eso se llama así. Y metabotrópico quiere decir que su mecanismo de transducción está implicado, ¿qué cosa? Segundos mensajeros, ¿sí? Y el más clásico es la proteína G, no te olvides. El más clásico es la proteína G, ya, de los metabotrópicos, pero no es el único, ¿eh? También tengo mecanismos relacionados a la tirosinquinasa, ¿no? Y otras cosas más. Y ahí están, ¿no? Estos receptores ionotrópicos o relacionados a mecanismos de segundos mensajeros. Ahora, cuando hablo de estos canales de segundos mensajeros, lo único que voy a pedir que recuerdes es que de las proteínas G, los subtipos que tienes que recordar con fines del examen son tres nada más. La proteína GS, la proteína GQ y la proteína GI. Ya son las tres proteínas G que siempre van a estar relacionadas con los neurotransmisores que vamos a ver más adelante. Muy bien, ahí está el receptor metabotrópico, ¿no? Mira, por ejemplo aquí, esta es una proteína G. ¿Qué tipo de proteína G es esta? Está mediada por fosfolipasa C. Por lo tanto, la proteína G es la proteína GQ. Para que nunca te olvides, ¿ah? Proteína GS, su mediador es la adenilciclasa. ¿Y cuál es su segundo mensajero? El AMP cíclico, ¿ya? S, adenilciclasa, segundo mensajero, AMP cíclico. La proteína GQ, su enzima es la fosfolipasa y su segundo mensajero es el IP3, el fosfatidilinositol. Y la proteína GI, la I es de inhibitoria. ¿Y a qué inhibe? A la adenilciclasa. ¿Ya? Esas son las tres que vas a ver también más adelante. Bueno, y este es el proceso en sí del síntesis, ¿no?, de los transmisores, no solamente para mencionarlos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en cada uno. Miren, y estas proteínas son algunas que se van a encontrar en las membranas de las vesículas de neurotransmisores, ¿ya? En general, en este gráfico te las voy a explicar. Acá. Mira, esta es una vesícula y esta es una membrana. Cuando esta vesícula, que tiene neurotransmisores, se va a fusionar con la membrana, acuérdate que se forma un complejo, ¿sí? Un complejo que permite la fusión. Y ese complejo se llama el complejo SNAR. S-N-A-R-E. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Eso nada más. El complejo SNAR es el que se va a formar para poder mediar la exocitosis de los neurotransmisores. Eso se da en las neuronas que hacen exocitosis de neurotransmisores. ¿Ya? Y ese complejo SNAR, mira, es este complejo, ¿qué dice acá? SNAR. ¿Ya? Y ahí está, el complejo SNAR, formado por tres proteínas, y ahí están: sinaptobrevina, SNAP25 y la sintaxina. ¿Ya? Es lo único que tienes que chequear ahí, es lo mismo. Y ahí, para acabar, vamos a hablar un poquito acerca de los neurotransmisores
y los neuropéptidos. En general, en el sistema nervioso puede encontrar de los dos, ¿ya? Pero hay algunas diferencias, ¿no? Que más o menos las podemos ver en estos cuadros. Por ejemplo, mira, un neuropéptido es pequeño a diferencia, perdón, un neurotransmisor es pequeño a diferencia de un neuropéptido. La acción del neurotransmisor es más rápida, igualmente la síntesis también son distintas. Yo para formar un neuropéptido necesito el soma, o sea que esté cerca al núcleo, a diferencia de los neurotransmisores que se pueden formar en el terminal sináptico, ¿ya? Igualmente también la cantidad, ¿no? Yo libero un montón de neurotransmisores todos los días, a diferencia de neuropéptidos, ¿ya? El tiempo de liberación también es más rápido de los neurotransmisores. Y igualmente los mecanismos de acción en la mayoría de los neuropéptidos van con cambios genéticos, ¿no? Producen cambios en la genética de las neuronas. Y el periodo también dura más los neuropéptidos. Y los neurotransmisores son más reciclables. Yo puedo reciclarlos y volver a formarlos. Igualmente también la liberación, ¿no? Va a ser mayor en lo que son los neuropéptidos, al igual que el tiempo de eliminación. Entonces hablamos de los neurotransmisores, hablemos de acetilcolina, ¿ya? Para ir terminando. Acetilcolina, ¿dónde la encuentro? La encuentro en el sistema nervioso central. Y si hablando de la periferia, ¿dónde está? ¿Quién creen que hace esto? ¿Por qué hago contracción? Porque mi neurona motora, que sale del asta anterior, hace sinapsis con las fibras musculares. ¿Y qué neurotransmisor va a activar los receptores nicotínicos? La acetilcolina, ¿ya? Entonces la acetilcolina se va a formar, ¿por qué? Por la unión de la colina con el acetil-CoA, ¿ya? De ahí viene su nombre. De estos dos, la colina es la que se recicla, ¿sí? No se elimina, se recicla para poder formar más acetilcolina. ¿Y cuáles son los dos receptores de acetilcolina? Son los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos, ¿de qué tipo son? ¿Son ionotrópicos o metabotrópicos? Los nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos son metabotrópicos, ¿ya? Así de sencillo, esos dos tipos. ¿Y dónde los encuentro? El nicotínico, ya te dije, está en la unión neuromuscular. También está en la unión de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Ahí también están los nicotínicos. ¿Y los muscarínicos dónde están? En el músculo liso, ¿ya? En el músculo liso yo encuentro los receptores muscarínicos. Y ahí está cómo se forma, ¿no? Solamente para que sepa, la unión de los dos, ya te dije, por la transferasa. ¿Y quién se recicla? La colina. ¿Y quién degrada la acetilcolina? La acetilcolinesterasa, ¿ya? La acetilcolinesterasa es la que degrada a la acetilcolina, ¿sí? Es por eso que algunos medicamentos actúan ahí, ¿no? Algunos tóxicos también actúan ahí, ¿sí? La intoxicación por órganos fosforados, o por ejemplo la piridostigmina usada en miastenia gravis, actúan ahí, pues en las colinesterasas, ¿ya? Y en el sistema nervioso central también, ¿no? Median funciones cognitivas del sistema límbico. Ahí está el receptor nicotínico, ¿ya? ¿Dónde estaba? En la unión neuromuscular, ¿no? Te olvides, ¿eh? Ahí está. ¿Cuántas acetilcolina abren un receptor nicotínico? 2, ¿ya? Necesito 2 moléculas de acetilcolina para abrir un receptor. Y ahí están las 2 moléculas. ¿Y qué ion pasa por ahí? Pasa el sodio, ¿ya? Pasa el sodio. Y ahí están. ¿Y el otro receptor cuál te dije? Muscarínico. El muscarínico es metabotrópico. Y como es metabotrópico, está relacionado a proteínas G, ¿ya? A proteínas G. Ahí puedes encontrar, pues, las proteínas adenilciclasa y la otra, la que te dije, ¿no? La fosfolipasa. Otro neurotransmisor importante es la dopamina.
En sí la dopamina también se encuentra distribuida en la corteza cerebral, pero también tenemos a nivel subcortical, sobre todo en una estructura, ¿no? Que se altera en una enfermedad, ¿no? En el Parkinson, ¿no? ¿Qué se altera en el Parkinson? Enfermedad degenerativa que afecta, ¿qué cosa? La sustancia nígera, ¿no? Que es la que produce una buena cantidad de dopamina. Muy bien. La dopamina, al igual que la noradrenalina y la adrenalina, está en el grupo de las catecolaminas, porque se forman de uno solo, de la tirosina. Dentro de su cascada de formación va tirosina, dopamina, noradrena y adrenalina, en ese orden, ¿no? O sea, la primera que se forma es dopa, y es la que está ahí, ¿ya? Y la dopamina también tiene varios tipos de receptores, ¿no? Del dopaminérgico 1, 2, 3, 4 o 5. Y ellos están mediados por proteínas G también, ¿sí? Proteína G inhibitoria, proteína G excitatoria, ¿ya? Y ahí están, ¿no? Los receptores dopaminérgicos D2, D1. Ahí están, los D1 y D5 son proteína GS, y los D2, D3, D4 son proteínas que están relacionadas a la inhibición, ¿ya? G inhibitorias. La dopamina, como te dije, está formada ¿dónde? En la sustancia nígera, ¿ya? Y en algunas funciones también del sistema límbico. Ahí está. La noradrenalina, te dije que está formada de la tirosina, ¿no? Sigue la cascada, pues, dopamina, noradrenalina, ¿ya? Ahora, la noradrenalina tiene sus receptores, ¿no? Sus receptores adrenérgicos. Sus receptores adrenérgicos pueden ser receptores alfa, ¿no? O receptores beta adrenérgicos, ¿sí? ¿Te acuerdas, no? Alfa 1, alfa 2, beta... ¿Ya has visto en cardio? Beta 1, beta 2, beta 3. ¿No me he hecho cardio? Ah, disculpa. Disculpa, borra eso. Ya vas a verlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, la noradrenalina, ¿dónde se va a producir? En algunas regiones específicas también del sistema nervioso. Y está relacionada con la vigilia, ¿sí? El hecho de que estés vigil está relacionado con que tengas una buena cantidad de noradrenalina. ¿En qué estructura? En esa estructura que es el locus ceruleus, ¿ya? El locus ceruleus, gran productor de noradrenalina. Y ahí están, bueno, esa diapositiva creo que se ha perdido, era de dopamina eso, ¿eh? Y ahí están los lugares donde puedes encontrar noradrenalina, ¿ya? El locus ceruleus es una muy importante. La serotonina. La serotonina, para formarse, necesita de un aminoácido, que es el triptófano, ¿ya? Pregunta, ¿qué tipo de aminoácido es? Tú que ya has llevado bioquímica, ya has pasado con 20, me tienes que decir qué tipo de aminoácido es el triptófano. O si no, tienes un punto menos. No se peleen, muchachos, yo sé que todos quieren hablar, pero... Solo uno nomás, ya el que sacó 16 nomás, ya él dígame. ¿Qué tipo es? ¿No esencial o esencial? ¿Cómo? Por ahí hay un valiente, creo que dijo algo, ¿no? Muy bien. Claro, porque eso necesitamos, ¿qué cosa? Consumirlos, ¿no? Consumirlos. Muy bien. Ahí está el 20, creo que habló del 20. Muy bien. Está bien, chicos. Y la serotonina también va a estar implicada en algunos procesos, ¿no? Sobre todo también ligados con el sistema límbico, ¿no? Como hemos visto. Y sus receptores serotoninérgicos se van a denominar también 5-HT, ¿ya? Así los vas a encontrar. ¿Por qué? Porque 5-HT significa 5-hidroxitriptofano, ¿ya? Por eso la denominación de sus receptores también va de esa manera. Y esos receptores también son metabotrópicos, ¿ya? Y ahí están los lugares donde puedes encontrar núcleo de RAF medio en los ganglios basales, ¿ya? Y en todos los circuitos que están involucrados en el sistema límbico.
Y hay una integración entre todos ellos que nos permite a nosotros tener adecuadas funciones, no estar despiertos, con motivación y todas esas cosas. Van relacionados a la cantidad de estos neurotransmisores en sus terminales sinápticos. Y el GABA. Hemos dejado al final al GABA. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, ¿no? ¿Por qué es inhibidor? Porque está relacionado su receptor a un canal de cloro. Y el cloro tiene carga negativa. Y el cloro siempre entra a la célula. Por lo tanto, donde quiera que esté el GABA, va a permitir que entre cloro. Y por eso que va a inhibir, ¿ya? Y por eso también que se usa de manera, en la farmacología, se usan mucho de estos fármacos, ¿no? GABAérgicos. Este es su receptor, ¿no? De GABA, y por ahí va a pasar cloro, ¿no? Sobre todo en los GABA-A. ¿Ya? Es igual los receptores GABA, ¿dónde están? Y para finalizar, el glutamato y la histamina. El glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia, ¿ya? Si tienes que marcar cuál es el neurotransmisor excitador del sistema nervioso, marcas glutamato. Pero si te dicen cuál es el neurotransmisor de la unión neuromuscular, es distinto, ¿no? Ese es la acetilcolina. El glutamato tiene dos tipos de receptores. Tiene ionotrópicos y tiene metabotrópicos. Los ionotrópicos son tres, son los AMPA, los NMNA y los kainato, ¿ya? Y los metabotrópicos son el resto, todos los GLU1, GLU2, GLU3, GLU4, etc. ¿Ya? Y ahí están los dos más importantes. El NMDA, que permite el paso de sodio y calcio, y el AMPA, que también permite el paso de sodio. ¿Ya? Estos son los metabotrópicos, relacionados a proteína G. Y, como te mencionaba en la clasificación, ¿no? Ionotrópico y metabotrópico. Y esa es toda la cascada, ¿no? En cuanto a la transducción de la señal de estos neurotransmisores, sobre todo el glutamato. Acá hay algo muy particular, que en la mayoría siempre cae, ¿no? Mira, el que depende de magnesio, ¿cuál es? El NMDA, ¿ya? El receptor NMDA depende de un ion, que es el magnesio está ahí en el centro del canal, ¿ya? No te olvides. Y terminamos con los receptores histaminérgicos. La histamina también está relacionada con los procesos de vigilia, ¿ya? La histamina no solamente la encontramos en el sistema nervioso central, sino también la podemos encontrar en otros sistemas, ¿no? Y eso seguro que lo has visto en gastro. Gastro has hecho, ¿no? Ya, pues ahí están también receptores de histamina, ¿no? Por eso en gastritis, ¿qué usas? Rani. Divina, ¿no? ¿Qué inhibe qué cosa? La histamina, pues, ¿no? La histamina, está relacionada con la histamina, ¿ya? Y finalizamos con los neuropéptidos. En general, ya te había dicho sobre, te estoy engañando, ¿no? Sobre los neuropéptidos y sus funciones que están en los cuadros anteriores, ¿no? Ahora, de estos neuropéptidos, algunos importantes son los péptidos opioides del sistema nervioso. Y solamente te menciono un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes una noxa, ¿no? Una noxa, en este caso, que te produce una percepción de dolor, existe un sistema opioide endógeno que bloquea la vía del dolor. Es por eso que algunos tienen mayor umbral de dolor, ¿sí? Sí, por eso que, no sé si te lo ha pasado cuando eras niño, ¿no? Por ahí tu hermanito venía y te metía un puñete. El primer puñete dolía, ¿no? Pero el segundo duele menos, ¿no? ¿Sí? Porque se activa el sistema opioide endógeno. Igual cuando te peleas, por ejemplo, nunca te has peleado porque te has enamorado con otra chica, te has jalado los pelos, ya igualito, ¿no? A la primera duele y después ahí estás que te jalas y te duele menos, ¿ya? Muy bien. Entonces, no las señales, no se miren, chicos, tampoco es para tanto. No se peleen por un hombre nunca, ¿ya? Por todos de repente, ¿no? ¿Ya? Entonces, como te decía, el sistema opioide endógeno, ¿ya? Está regulado muchas veces por estos neuropéptidos, ¿ya?
Y ellos son los que bloquean la vía del dolor a nivel medular. O sea, el bloqueo inicia arriba, pero la transmisión se produce abajo. Abajo bloquea el dolor, en la médula, antes que haga la sinapsis. ¿Sí? Entonces, ese sistema opioide endógeno, ¿saben dónde nace? Pregunta de examen, ¿dónde nace el sistema opioide endógeno? ¿Alguien? El sistema opioide endógeno nace en la sustancia gris periacueductal, ¿ya? En la sustancia gris periacueductal, ahí nace el sistema opioide endógeno, ya relacionado con alguno de estos. Muy bien, ¿ya? Y esos son en general los efectos de estos neuropéptidos. Van a estar más que todo mediados, ¿por qué? Por proteínas G, ¿ya? Y bueno, no pensé que acabaríamos, pero acabamos, ¿ya? Muy bien, chicos.